Hola, mucho gusto. Soy Jesús Manuel Ibarra Serna y hoy les platicaré un poco sobre urticaria y un caso clínico sobre esta dermatosis. Bueno, el caso clínico es una femenina de 45 años, residente y originaria de Guadalajara, Jalisco. Su ocupación es contadora. Se presenta a consulta con lesiones en dorso, antebrazo y brazos derechos. Estas lesiones son localizadas, múltiples, unilaterales, asimétricas, con predominio en antebrazos y brazo y tórax posterior. Estas lesiones son múltiples ronchas de 0.1 a 0.5 centímetros de diámetro, son lisas, color eritematoso, confluyen de forma lineal y caprichosa, y su aparente evolución es aguda. El resto de piel y anexos es sin alteraciones y se realiza una prueba con dermografómetro, a la realización de la cual la paciente presenta en los próximos minutos de la realización de esta, se le presentan ronchas. En el interrogatorio, la paciente refiere presentar este problema desde hace 10 años de una forma intermitente. Las ronchas, en cada episodio que presenta, se desaparecen después de 2 horas, y cuando las ronchas en la paciente se acompañan de prurito moderado. Se asocia a la aparición de las ronchas, ella la asocia con el roce y contacto con superficies y personas, o cualquier otra acción que roce contra su piel. Al presentarse a consulta, las ronchas tienen un periodo de 1 hora de evolución. Antecedentes: la paciente tiene antecedentes familiares, un padre con rinitis alérgica, su hermana tiene asma, y sus antecedentes personales patológicos y no patológicos no presentan alguna alteración relevante. Al paciente se le diagnosticó urticaria facticia o dermografismo. Ahora hablaremos un poco sobre urticaria. Esta es una dermatosis que es considerada como una atopia. Es una reacción de la piel y las mucosas que comprende una dilatación de los vasos sanguíneos, sobre todo en la dermis superficial. Es transitorio y circunscrito. El sexo más comúnmente afectado es el sexo femenino, y que predomina la edad de entre los 40 y los 50 años de edad, como la paciente de nuestro caso. Esta dermatosis puede ser desencadenada por muchos factores, entre los cuales son fármacos, alimentos, alérgenos inhalados, infecciones, ya sea por virus, parásitos o bacterias, factores psicológicos, enfermedades generalizadas, sustancias penetrantes, y por contacto también cabe destacar la picadura y mordedura de insectos y artrópodos. Entre los otros factores que pueden desencadenar la urticaria se encuentran estímulos físicos como el frío, el calor, rayos solares, ejercicio e irritación mecánica. Entre los principales fármacos que pueden ocasionar o desencadenar una urticaria es importante conocerlos, ya que son la penicilina y todos los medicamentos que son derivados de la penicilina. También son los analgésicos no esteroideos, los AINES y los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Con todos estos medicamentos hay que sospechar un caso de urticaria, que esto sea el desencadenante. Y además son otras sustancias que no son consideradas como medicamentos, pero que comúnmente suelen desencadenar urticaria, son los conservadores de alimentos y los colorantes. La lesión característica de la dermatosis que estamos hablando, la urticaria, es una roncha. La roncha es producida por una vasodilatación localizada en el sitio de esta lesión, y se definen como una elevación mal definida de tamaño y forma variable. Se presentan sobre todo con más frecuencia en cara y extremidades. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Se va a ocasionar gracias a una mayor permeabilidad capilar, que es inducida por varias sustancias, como es la histamina, las cininas, serotoninas, prostaglandinas y la acetilcolina. La principal, que es la más influyente en esta dermatosis, es la histamina, que esta es liberada por las células cebadas y los mastocitos cuando estos entran en contacto con una molécula de inmunoglobulina E. Para poder entender la urticaria y todas sus distintas formas, hay que entender primero que se dividen de forma aguda y crónica. Estas formas la va a dividir el periodo de 6 semanas. De menos de 6 semanas va a ser considerado como aguda, y más de 6 semanas va a ser considerado como una urticaria crónica. Posteriormente a esa división va a haber otras divisiones, como es en la urticaria aguda. Se puede dividir por farmacológicas,
por alimentos, por inhalación o contacto con alérgenos ambientales, reacciones transfusionales a la transfusión de sangre, insectos o alguna infección, como comentaba, ya sea de virus, parásitos o bacterias. Y la urticaria crónica, esta se divide entre inmunitaria, física, idiopática, por contacto no inmunitario y otras asociadas a enfermedades vasculares o del tejido conectivo. Ahorita me enfocaré un poco a lo que son las urticarias físicas, y entre estas se encuentra el dermografismo, que es la patología que se le diagnosticó a la paciente del caso. Entre las urticarias físicas está el dermografismo, la urticaria por frío, por luz solar y la urticaria colinérgica. Esta urticaria colinérgica es la que es desencadenada en situaciones donde el paciente hace ejercicio y después de esto se producen las ronchas. Pero la que más nos vamos a enfocar es el dermografismo, y esta se define como ronchas en formas lineales o caprichosas, como presenta la paciente, que aparecen gracias a la realización de una fricción contra la piel. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que la forma urticaria más frecuente. Otras dos formas de urticarias físicas de las que les quiero platicar es sobre una que es por contacto, que es menos frecuente que el dermografismo, y esta aparece principalmente en manos y boca, que son las cosas que comúnmente tenemos en contacto con otras superficies. El prototipo, con lo que es más común, pues, es que le esté ocasionada por látex. La otra urticaria es una que es ocasionada por frío. Esta se presenta sobre todo en niños y adultos jóvenes. Esta se demuestra con una prueba burda, que es el poner un cubo de hielo sobre la piel del paciente y inmediatamente se va a mostrar una reacción con una roncha en la superficie donde se aplicó ese cubo de hielo. Como vemos aquí en la imagen, se aplica solamente una botella con agua fría y ya aparece una roncha. Para poder establecerse un diagnóstico de urticaria, como son demasiadas formas las que tiene esta dermatosis, es muy indispensable realizar una buena anamnesis, un buen interrogatorio para poder establecer un diagnóstico certero, ya que hay muchos tratamientos, pero cada forma de dermatosis tiene su tratamiento que funciona de mejor manera para ella. Para esto se debe preguntar sobre enfermedades previas, infecciones previas o que tenga en este momento, fármacos que esté tomando o que tomó en el momento que se presentó la reacción, alimentos que ha comido que cree que se pueden relacionar con la aparición de esas manchas, la realización de ejercicio físico como es en la urticaria colinérgica, la exposición a luz solar y la exposición a frío. También es un aspecto sumamente relevante para obtener el diagnóstico es realizar unas preguntas sobre en cuánto tiempo desaparecen las ronchas, desde que aparecen, cuánto tiempo tarda para que las ronchas desaparezcan, generalmente no dejan cicatrices, y el tiempo de evolución de la dermatosis, cuántos años lleva o cuántas semanas para ser considerado como aguda o crónica, porque dependiendo de eso pues vamos a saber cuál es la forma a la cual nos estamos enfrentando, qué forma de urticaria. También una manera sencilla de abordar todos los aspectos que es el diagnóstico y la anamnesis es un acrónimo de las I que viene mencionado en el libro de Arenas. Este acrónimo se refiere a las cosas que tenemos que indagar y todas empiezan con la letra I, como son infección, infestación, ingestión, inhalación, inserción, incrustación, instilación, inyección e insectos. Siguiendo este protocolo del acrónimo de la CI podemos abarcar de manera amplia todas las formas y así obtener un buen diagnóstico y descartar todas las formas que no sean la que la paciente presente. Como tratamiento, la primera medida que debemos emplear es evitar la exposición al factor detonante de esta urticaria. Por ejemplo, en nuestra paciente hay que evitar cualquier fricción o cualquier superficie que pueda estar desencadenando esta reacción en la paciente, y así poder evitar la mayor presencia de estas ronchas en ella en la vida cotidiana. Ya como fármacos se utilizan los antagonistas de los receptores H1 de histamina, que ya sabemos que se ve implicada en la patología, como son la terfenadina, loratadina, fexofenadina y o cetiricina.
En caso de no obtener respuesta con los antagonistas H1, optaremos por un antagonista de los receptores H1 y H2, como son la cimetidina y la doxepina. La doxepina es un antidepresivo tricíclico que se ha demostrado que ayuda de buena manera en estas patologías. Pero si nos enfocamos solamente en el caso clínico de la paciente que les presenté al principio, que es un diagnóstico de dermografismo, se emplea como tratamiento principal la hidroxicina. Buscando sobre información relevante sobre este tema, encontré un artículo del cual platica principalmente sobre la eficacia de omalizumab en pacientes que no han tenido respuesta a dosis dobles de antihistamínicos. Este medicamento, de acuerdo al artículo, sí obtiene muy buenos resultados y es recomendable utilizarlo en los pacientes que no tuvieron una mejora con los medicamentos que antes mencioné. Esta ha sido mi presentación y gracias por su atención.